una mansión de techos altos y acabados de lujo en Culiacán. El sol de Sinaloa cae pesado sobre el pasto impecable, las palmeras y una alberca que refleja el cielo azul. Un equipo de grabación se acomoda. Dos jóvenes sostienen fusiles de asalto pesados, visten equipo táctico de combate y chalecos antibalas con insignias militares. Empieza a sonar una guitarra de 12 cuerdas, rápida, punzante. Luego entra el trombón. Es el año 2022 y el video musical que están filmando es el de una canción llamada El Belicón. En la pantalla, todo parece una superproducción de Hollywood. Un set diseñado al detalle, armas de utilería y actores bien entrenados. Pero en ese rincón de la capital sinaloense, la realidad suele ser mucho más fría que la ficción. Aquello no era un decorado de estudio de televisión. Las armas pesadas eran reales. Los chalecos de combate eran reales. El mapa sobre la mesa táctica señalaba puntos exactos del sector Tres Ríos de Culiacán. Y la propiedad pertenecía a uno de los hombres más buscados por las agencias de seguridad internacionales. Su nombre: Néstor Isidro Pérez Salazar. En el AMPA lo conocían como el Nini, el temido jefe de seguridad de los Chapitos. Aquella tarde, mientras las cámaras captaban el rostro de un joven cantante de voz rasposa llamado Hassan Emilio Cabán de Laija, se estaba sellando un pacto invisible. Una alianza entre la música y el plomo que catapultaría a Peso Pluma a la cima del mundo. Pero en este negocio, nada es gratis. Toda deuda se cobra. Y en Sinaloa, el interés se paga con la vida. Para entender cómo un joven de Zapopan terminó filmando en el corazón operativo del cártel de Sinaloa, hay que excavar en las raíces de su propia sangre. Hassan Emilio no nació en la pobreza extrema que suele alimentar los mitos del narcotráfico. Creció en una familia de clase media alta en Jalisco. Sin embargo, la mitad de su árbol genealógico pertenece al norte. Su madre es de Sinaloa. Y es ahí, en el apellido Laija, donde la historia se vuelve oscura. Su primo hermano y socio creativo más cercano es Jesús Roberto Laija García, conocido en la industria como Tito Double P. Juntos cambiaron el rumbo de la música mexicana. Pero los Laija llevan el eco de la sierra en el nombre. De acuerdo con registros judiciales y reportes periodísticos recientes de investigadores del narcotráfico, el tío de ambos fue José Ramón Laija Serrano, alias El Colo. En los años 90 y principios de los 2000, El Colo no era un nombre cualquiera. Era un operador de confianza y jefe de plaza en Nayarit, bajo las órdenes directas de Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma Salazar. La historia familiar de los Laija está marcada por la tragedia más brutal de la que se tenga registro en el AMPA mexicana. Su tía, Guadalupe Laija Serrano, era la esposa de El Güero Palma. En medio de la guerra desatada entre su esposo y el cártel de Tijuana, Guadalupe fue seducida, estafada y finalmente decapitada en Venezuela por un sicario rival. Sus hijos pequeños fueron arrojados desde un puente de más de 100 metros de altura. La herencia del peligro estaba ahí. El olor a pólvora no era ajeno para ellos. Había corrido por sus venas mucho antes de que aprendieran a tocar el primer acorde de una guitarra. Hassan pasó parte de su adolescencia en Texas. Allá absorbió el ritmo de la calle, la cultura del hip hop, la estética de los gánsteres norteamericanos y la lírica directa de raperos como Tupac Shakur. Cuando regresó a México, se dio cuenta de que el corrido tradicional necesitaba una cirugía de emergencia. El público joven ya no quería escuchar las largas narraciones de los abuelos con acordeón y sombrero de copa alta. Querían velocidad. Querían actitud. Querían verse reflejados en el espejo de una realidad bélica, pero con ropa de diseñador, tenis caros y gorras de marca.
En Culiacán, su primo Tito Double P ya estaba componiendo versos crudos que describían la vida diaria de los soldados del cártel. Encontraron el sonido que buscaban en las guitarras sierreñas de 12 cuerdas y el latido del contrabajo, pero acelerados a un ritmo frenético. Era el nacimiento de los corridos tumbados y el subgénero bélico. El talento de los primos llamó la atención de George Pragin, un astuto manager y distribuidor de Los Ángeles, que vio de inmediato el potencial de cruzar la frontera entre la música urbana y el folclore mexicano. Pragin les dio la estructura empresarial. Pero en Culiacán, para poder grabar y cantar con autoridad sobre la vida delictiva, se necesita algo más que un buen manager. Se necesita el permiso de la calle. Se necesita el respaldo de quienes manejan las plazas. Y ahí es donde la sombra de Néstor Isidro Pérez Salazar se cruza en el camino. Según declaraciones de Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, entregadas a la periodista de investigación Anabel Hernández, el Nini fue el padrino que impulsó la carrera de Peso Pluma desde sus inicios. El Mini Lic, quien conoció desde adentro las entrañas de la organización criminal, asegura que el Nini no solo era un fanático de los corridos, sino que vio en el carisma de Hassan la herramienta perfecta para construir su propia leyenda pública. El jefe de seguridad de los Chapitos era un hombre complejo. Las agencias de inteligencia lo describen como un ejecutor implacable, responsable de ordenar torturas, secuestros y muertes violentas en la lucha por mantener el control del fentanilo y erradicar a las facciones enemigas. Pero a diferencia de los viejos capos que preferían el anonimato absoluto de la sierra, el Nini pertenecía a una nueva generación de criminales. Era joven, usaba redes sociales, le gustaban las excentricidades, los autos deportivos y los tigres exóticos como mascotas. Quería que el mundo hablara de él. Quería una banda sonora para sus hazañas. Se dice que el dinero de origen ilícito fluyó para financiar las primeras producciones, garantizar la seguridad en los eventos y abrir las puertas que el talento solo no podía abrir. El primer gran golpe de este pacto fue, precisamente, El Belicón. La canción no era una simple composición de fantasía. Era una radiografía del trabajo de El Nini, defendiendo el terreno para los hijos de El Chapo. En el videoclip oficial, grabado según investigaciones periodísticas en una mansión de su propiedad, los detalles abundaban para quienes sabían leer los códigos del narco. En las culatas de las armas largas se alcanzaba a distinguir el número 09, la clave radial que el Nini utilizaba para comunicarse con sus subordinados. En una de las escenas, se despliega un mapa militar sobre la mesa táctica. El mapa mostraba el sector Tres Ríos, el lugar exacto donde ocurrió el primer Culiacanazo en octubre de 2019. La violenta jornada en la que el Nini coordinó los ataques urbanos que obligaron al gobierno federal a liberar a Ovidio Guzmán López. Soy el Belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, decía la letra. Era la voz de Hassan, pero las palabras y el estilo de vida pertenecían por completo al jefe de sicarios. La canción acumuló millones de reproducciones en pocas semanas. Se convirtió en un himno de la narcocultura moderna. De pronto, un joven que cantaba con un tono nasal y bailaba de forma extraña en el escenario, se convirtió en la mayor sensación de la música mexicana a nivel global. Pero el éxito comercial venía con un sello de agua muy peligroso. Hassan no se limitó a grabar videos en sus propiedades. De acuerdo con testimonios recogidos por periodistas locales, la relación con Néstor Isidro trascendió lo profesional para convertirse en una amistad de parrandas y celebraciones privadas. Se documentó que Peso Pluma llegó a cantar en el cumpleaños de Gabriela Fernández, la esposa de El Nini, quien además es hija de otro conocido capo de la vieja guardia.
En el contexto de Sinaloa, cantar en una fiesta privada de ese calibre no es simplemente un concierto más. Es una muestra pública de lealtad. Es decirle a todo el Estado y a los cárteles enemigos, ¿con quién estás alineado? El propio Hassan admitió en una entrevista antes de alcanzar el estrellato mundial que él realizaba corridos por encargo. Explicó que en ese medio funciona como cualquier otro negocio. Te llaman, te piden un corrido de un personaje, te dan los datos, tú haces tu trabajo, te pagan y lo entregas. Pero en el México de la guerra contra el narcotráfico, los negocios de este tipo nunca son neutrales. Escribir versos elogiando a un jefe de sicarios es visto por las organizaciones rivales como una declaración de guerra. Y las consecuencias no tardarían en tocar a su puerta. El primer aviso de que la burbuja del estrellato no lo protegería de las balas llegó en septiembre de 2023. Peso Pluma tenía programado un concierto masivo en el Estadio Caliente de Tijuana, una plaza clave en la frontera norte. Horas antes del show, la ciudad amaneció con un frío estremecedor en las calles. 4 mantas de plástico blanco aparecieron colgadas en distintos puentes de la ciudad. Estaban firmadas con las iniciales de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del continente, el Cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje directo, escrito con letras rojas y negras, advertía al cantante que si se presentaba esa noche en Tijuana, sería su última actuación. Lo acusaban de irrespetuoso y de tener la lengua suelta. El pánico se apoderó de su equipo de trabajo. George Bragin y los promotores tomaron la única decisión lógica posible para salvar la vida del artista. Cancelaron la presentación de inmediato y pospusieron otras fechas en territorio mexicano. Para Hassan, aquello fue un balde de agua fría de realidad. Podía llenar estadios en Los Ángeles, posar en las alfombras rojas de Nueva York y aparecer en los programas de televisión más importantes de Estados Unidos. Pero en su propio país, no podía pisar ciertas ciudades sin el riesgo real de terminar en una bolsa de plástico. A partir de ese momento, la vida del cantante cambió para siempre. Se acabó el joven libre que caminaba por las calles sin preocupación. Su manager comenzó a diseñar un esquema de seguridad sin precedentes para un artista de su género. Hassan empezó a viajar rodeado de un convoy de camionetas blindadas, escoltado por exmilitares armados hasta los dientes y especialistas en seguridad táctica. En los círculos de la industria, comenzó a circular el rumor de que incluso agencias de seguridad extranjeras le habían sugerido esquemas de protección especiales, debido al nivel de las amenazas que pesaban sobre su cabeza. En una entrevista con medios estadounidenses, Hassan confesó que sufría severos ataques de ansiedad y que su única forma de encontrar paz mental era aferrarse a un plano espiritual. Estar cerquita de Dios es lo más importante, declaró. El éxito global continuaba. Su disco Génesis rompía récords en todas las plataformas de streaming. Pero el costo de mantener esa corona era vivir en una jaula de oro custodiada por hombres con armas largas. Mientras Peso Pluma intentaba sobrevivir a la presión del éxito y las amenazas, el destino de su protector en Culiacán se estaba sellando. El gobierno de Estados Unidos había puesto una recompensa de $3 millones por la cabeza de Néstor Isidro Pérez Salazar. Lo acusaban de ser uno de los principales responsables de la crisis del fentanilo, que cobra miles de vidas al año en territorio estadounidense. El 22 de noviembre de 2023, la suerte de El Nini se terminó. Un operativo relámpago, coordinado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cercó un domicilio en la colonia Colinas de la Ribera. Las tanquetas artilladas bloquearon las calles secundarias y los helicópteros Black Hawk sobrevolaron a baja altura, ensordeciendo el sector norte de Culiacán. Al verse acorralado en el interior de la casa, el jefe de sicarios intentó una huida desesperada por la parte trasera.
salió a la azotea vestido únicamente con ropa interior y tenis negros. En las redes sociales se viralizó el video del momento exacto. El hombre que controlaba la seguridad de los hijos del Chapo caminaba desarmado por el tejado de una casa vecina, mirando al cielo mientras las balas de los fusiles federales impactaban contra la fachada para obligarlo a detenerse. No hubo disparos de respuesta por parte de su gente. El Nini levantó las manos y se entregó sin oponer más resistencia. Había caído el hombre invisible. El patrón que había prestado sus armas y sus propiedades para los videos musicales que dieron la vuelta al mundo, estaba ahora camino a una celda de máxima seguridad. La captura de El Nini dejó un vacío inmenso en la estructura de seguridad de los Chapitos. Pero en el mundo del crimen organizado, los puestos vacantes se llenan rápido. Su sucesor en el mando de la célula fue un personaje de perfil mucho más bajo, un hombre misterioso que operaba bajo el alias de El Pidgey. A diferencia de Néstor Isidro, El Pidgey tenía prohibido mostrar su rostro en redes sociales o presumir lujos públicos. Su tarea era mantener el orden en medio de una tensión creciente dentro del cártel, especialmente tras las disputas internas entre la facción de los hijos de El Chapo y la de Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, la música volvió a ser el talón de Aquiles de la organización. Los primos Laija no tardaron en inmortalizar la transición en sus canciones. En el tema La People 2, compuesto por Tito Double P y cantado en colaboración con Peso Pluma, los versos decían claramente: 27 y Pidgey, cuídenme el terreno, la familia y a los viejos. Las letras describían con precisión quirúrgica los movimientos de los jefes de seguridad y los operativos militares de los que habían logrado escapar. Pero cantar sobre un fantasma es la mejor manera de darle un rostro ante las autoridades. El 19th of September of 2024, menos de un año después de la caída de El Nini, el turno de El Pidgey llegó. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército cercaron un inmueble en el sector residencial de Jardines de Santa Fe, al oeste de Culiacán. El operativo fue limpio, sin un solo disparo. Capturaron a un hombre que resultó identificarse bajo múltiples nombres, entre ellos Mario Alexander Gámez Cuevas. Los informes de inteligencia de las fuerzas federales confirmaron que las constantes referencias en las letras de los corridos bélicos de Peso Pluma y otros artistas del género ayudaron a las agencias de seguridad a rastrear su ubicación, descifrar sus redes de protección y confirmar su identidad real. El Pidgey, el hombre leal que juraba cuidar el terreno en las canciones que sonaban en las discotecas de moda, terminó recluido en el penal del Altiplano, el mismo centro penitenciario donde estuvieron recluidos los hombres más peligrosos del país. La música que pretendía rendirles homenaje se había convertido, una vez más, en su propia sentencia de captura. Para el año 2025, la guerra interna en el cártel de Sinaloa se desató con una violencia incontrolable que superó cualquier conflicto anterior. La captura en territorio estadounidense de Ismael El Mayo Zambada provocó una fractura insalvable entre los Chapitos y la Malliza, la facción leal al histórico capo sinaloense. Culiacán se convirtió en un campo de batalla diario, con bloqueos de carreteras, tiroteos constantes y desapariciones forzadas que paralizaron al estado entero. Y en medio de esa tormenta de fuego, los artistas que alguna vez cantaron para los Chapitos quedaron atrapados bajo la lluvia de la discordia. La tarde del Nine de enero de 2025, el cielo de Culiacán se llenó con el ruido de los motores de una avioneta civil. Pero no transportaba cargamento. Desde las alturas, el piloto arrojó miles de volantes que cayeron sobre las avenidas principales, los techos de las casas y las plazas públicas del municipio. Era propaganda de la facción rival.
En los panfletos impresos en blanco y negro se mostraban las fotografías y los nombres de 25 personajes de la vida pública, influencers de Internet y cantantes del género regional mexicano. El título del volante era letal. ¿Los conoces? Denúncialos. En el centro del volante aparecía, nítida y clara, la fotografía de Hassan Emilio Cabandelaiha, Peso Pluma. El texto que acompañaba las imágenes acusaba directamente a las celebridades de ser prestanombres, lavadores de dinero y colaboradores financieros muy cercanos de los Chapitos. Estas personas no son inocentes. Pedimos a la ciudadanía que se aleje de estos creadores de contenido y deje de apoyar su material, ya que financian a los Chapitos. Se leía en el papel que la gente recogía con temor de las calles. El mensaje no era una simple difamación. Era una amenaza velada de muerte que ponía un objetivo gigante en las espaldas de los señalados. La respuesta de la calle fue inmediata y sangrienta. Casas de familiares de algunos influencers que aparecían en el volante fueron baleadas e incendiadas en la capital sinaloense en cuestión de días. Varios de los personajes que figuraban en esa lista negra de la avioneta comenzaron a desaparecer o a ser blanco de atentados armados por toda la región. Para Peso Pluma, el aviso era definitivo. Decidió suspender cualquier intento de presentarse en vivo de forma individual dentro de México, el país que lo vio nacer y del que tomó las historias para convertirse en estrella mundial. Se había vuelto un territorio completamente prohibido para él. Hoy en día, las guitarras de 12 cuerdas siguen sonando con fuerza en los festivales internacionales y los estadios más lujosos de Europa y Estados Unidos. El movimiento de los corridos tumbados, iniciado por jóvenes de provincia con sueños de grandeza, se consolidó como uno de los géneros musicales más lucrativos y populares de la era moderna. Peso Pluma y su primo Tito Double P siguen acumulando millones de dólares en cuentas bancarias, premios de la industria y el reconocimiento de sus fanáticos que corean sus canciones de memoria en todo el planeta. Lograron lo que parecía imposible: llevar la realidad de las calles mexicanas al centro de la cultura pop global. Pero el éxito de ese fenómeno no puede ocultar la verdad detrás del escenario. Hassan Emilio vive bajo un esquema de seguridad permanente, digno de un jefe de Estado. Cada paso que da está planeado al milímetro por especialistas en tácticas de supervivencia. No puede caminar solo por su propio barrio. No puede visitar Sinaloa sin desatar un operativo preventivo. Su nombre y su fotografía siguen bajo el escrutinio de agencias federales de ambos lados de la frontera, que investigan el origen de los recursos que impulsaron el inicio de su carrera. La historia de los corridos es, en el fondo, la historia del país que los produce. Un reflejo violento de una sociedad que glorifica el peligro mientras sufre las consecuencias del plomo. Volvemos entonces a la imagen de aquella tarde de 2022 en la lujosa mansión de Culiacán. El joven que cantaba con timidez ante las cámaras, rodeado de fusiles reales y camionetas blindadas que no eran suyas, compró el boleto más caro de su vida. Conquistó el mundo entero con una guitarra y un puñado de versos de la calle. Pero el hombre que le prestó las armas para el video, el jefe de sicarios que pagó por la leyenda y financió los primeros pasos de su ascenso meteórico, se encuentra hoy en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, esperando un juicio que con toda certeza terminará en una condena de cadena perpetua. El precio por cantar las hazañas de la calle siempre ha sido el mismo. Unos terminan en una fría celda de concreto en un país extranjero, y otros terminan atrapados para siempre en una jaula de oro, mirando de reojo cada esquina, sabiendo que en este juego, tarde o temprano, la sombra de la que no se habla viene a reclamar lo que es suyo.